Bueno, muy buenas tardes. En mi idioma quichua, Imanaya quiere decir cómo están. Es una forma de saludo, aunque no decimos buenos días, buenas tardes o buenas noches, sino que es un saludo general en donde nosotros siempre preguntamos, ¿cómo estás tú? Entonces, bueno, mi nombre es Yana Lema Otavalo. Yo soy de la comunidad quichua de Peguche, al norte del Ecuador. Mi profesión es comunicadora social, también soy gestora cultural en defensa y en promoción y en fortalecimiento de las lenguas indígenas, especialmente en el campo de la literatura, donde yo me desempeño, eh, y en específico en el campo de la poesía. Con mi exposición es que habíamos conversado justamente o hemos conversado con varios de los creadores, escritores, poetas especialmente de las nacionalidades indígenas del Ecuador, justamente por esta conversación, como para recoger algunas inquietudes, algunos puntos críticos, si lo podríamos decir, en el que estamos involucrados las personas que escribimos en lenguas indígenas acá en el Ecuador. Y lo que les quiero transmitir es eso justamente, ¿no es cierto? Entonces, uno es el tema que nos ha permitido este encuentro, que es el tema de la oralidad, siempre que está presente en nuestra literatura como pueblos ancestrales, pueblos indígenas. El otro es el tema de la traducción, y el otro es el tema de los lectores, ¿sí? Los lectores. Digamos que atraviesa nuestras inquietudes, estos aspectos de la literatura, de la escritura, del proceso de escritura, pero también son puntos en los cuales nosotros hemos estado como analizando mucho y poniéndole como mucha autocrítica, si se puede decir, como escritores de lenguas, para ver cómo hacemos en estos aspectos, entre comillas, se podría decir que problemáticos. En cuanto a la tradición oral y a la oralidad que nosotros siempre tenemos en cuenta en nuestra escritura, porque nosotros escribimos desde la parte escuchada, desde la palabra que escuchamos o que hemos escuchado desde tiempos ancestrales, y que a través de la memoria de las generaciones de generaciones nosotros estamos escribiendo. Entonces, en ese momento nosotros hacemos ese puente entre la oralidad y la palabra escrita en este momento, alfabéticamente, porque también hay otras formas de escritura. En ese aspecto estamos claros y pensamos que esa especialmente es nuestra fortaleza, que podemos a través de la palabra escrita contar sobre la cosmovisión, sobre las leyendas, sobre las costumbres, sobre las fiestas, la ritualidad y todo lo que estamos viviendo también actualmente eh, en palabras. Lo que ahí nosotros nos cuestionamos un poco como creadores acá en esta parte de América, de Abya Yala, es que eh, cómo nosotros, esta tradición oral tan rica, ¿no es cierto?, esta oralidad que nos han transmitido en el canto, en la poesía, en la ritualidad, nuestros mayores, cómo nosotros la vamos recreando más, cómo nosotros utilizamos los ricos recursos estéticos, ¿sí?, que tiene nuestra lengua, el quichua, que es una lengua aglutinante, cómo nosotros la podemos, en nuestras creaciones, en nuestra poesía, para que ésta se enriquezca más. Y no tanto que sea una poesía que sea en nuestra lengua, pero que tenga una estructura solamente de la literatura tradicional, ¿sí? Cómo nosotros utilizamos nuestros recursos de comparación, cómo utilizamos nuestros recursos eh, de onomatopeyas, de metáforas, de tantos recursos que tenemos en nuestra lengua que también existen en otras lenguas, pero que nosotros tenemos una particularidad porque es una lengua aglutinante, porque además nuestra lengua, el quichua, es considerada una de las lenguas más tiernas, de las lenguas que hay en el mundo por la forma como nosotros utilizamos las palabras.
y cómo en el saludo que les decía, cómo estás, cómo siempre estás centrado en la otra persona. Entonces, pensamos nosotros que no hemos explotado todavía, o sea, y no hemos explotado porque no hemos investigado más, porque no conocemos más a profundidad nuestra lengua, aparte de lo que nos han enseñado a hablar nuestros padres, nuestros abuelos, pero explorar esa parte literaria, esos recursos literarios, ni siquiera podría llamarse literarios, sino esos recursos estéticos desde nuestra visión todavía como que no lo hemos estado utilizando mucho por esta falta de investigación, y esa es nuestra crítica y también nuestra autocrítica en torno a cómo trasladar esa riqueza de la oralidad, también recreando, por supuesto, a la parte de la escritura alfabética, literaria. Otra de las cuestiones que también nos hemos puesto como a pensar y a repensar es la cuestión de la traducción. ¿Hasta dónde nos está sirviendo la traducción, ¿no es cierto?, al español, por ejemplo, de nuestros textos en lenguas indígenas, pero también ahí he encontrado, hablando con los creadores, que nosotros no trabajamos solo desde la creación poética original en nuestra lengua, sino que hacemos un ejercicio diferente, o sea, podemos hacer una traducción desde nuestra lengua al español o desde el español a nuestra lengua. Así es como están trabajando los creadores, los escritores indígenas acá. Entonces, la traducción para nosotros se vuelve como una herramienta de interculturalidad, pero al mismo tiempo nos preguntamos en qué perjudica cuando actualmente, por ejemplo, en Perú, conversando con algunos amigos escritores indígenas quechuas allá, lo que se pretende es solo escribir en una lengua, o sea, en quechua, por ejemplo, y no hacer traducción, o no hacer autotraducción nosotros, sino que permitir que haya una profesionalización de la traducción en lenguas indígenas. Entonces, hemos estado discutiendo también sobre eso y nos queda esa inquietud, ¿no? De cómo, en cuanto a la literatura ecuatoriana, que es una literatura que recién están surgiendo nuevas personas, nuevos poetas que están escribiendo, cómo nosotros podemos ir definiendo como personas que están un poquito más metidas dentro de lo que es la literatura y la poesía especialmente, cómo ir definiendo si es mejor para nosotros seguir con la autotraducción o, o propender a que se profesionalice y nosotros escribimos solo en nuestra lengua. Pero también siento que esto de escribir solo en nuestra lengua tiene también un componente político muy fuerte de reivindicación de la lengua. Entonces, ¿cómo conjugar todo eso? También es una cuestión que nos hemos estado preguntando porque hasta ahora nosotros hemos hecho autotraducción. Sí, pensando nosotros siempre en la interculturalidad, pero ¿hasta dónde eso para nosotros como usuarios de una lengua y también como parte de esta lucha de reivindicar la lengua es, eh, es adecuado o aporta a este proceso que nosotros estamos queriendo llevar adelante? Es una de las cuestiones que nos estamos como pensando, repensando y analizando. No tenemos una respuesta, estamos tratando de fortalecer nuestra lengua, pero nos quedan como estas cosas por resolver y por identificar. Otra de las cuestiones que también lo habíamos discutido en estas conversaciones, algunas virtuales, otras presenciales, es los lectores, lo que yo les comentaba al inicio, ¿no es cierto? Nosotros estamos conscientes y lamentablemente es así, no sé, supongo que quizá también en otros países de Aviala es así, pero nosotros escribimos y estamos escribiendo para, quizá para las universidades, para los estudiantes, para los académicos e investigadores, antropólogos, lingüistas, pero no tenemos un público lector de nuestras propias comunidades, ¿sí? Este es un problema estructural, digamos, del país, porque tampoco en el Ecuador hay mucha cultura de lectura, pero más aún en los pueblos indígenas y más aún en lenguas indígenas, o sea, lectura en quichua, lectura en shuar, lectura en zafiqui, lectura en perara, en las lenguas que nosotros tenemos acá, porque además no se ha trabajado en ese aspecto, pero además no hay materiales literarios
en estas lenguas. Entonces, estamos repensando, bueno, entonces nosotros nos preguntamos, ¿para quién escribimos? ¿Sí? ¿Para quiénes escribimos? Está bien que escribamos para toda la sociedad. Nosotros somos los más abiertos a tener este proceso intercultural, tanto en la lengua como en la literatura, pero ¿en qué medida nosotros estamos aportando para que también hayan lectores propios de nuestras comunidades, de nuestras lenguas, que, por ejemplo, hagan una crítica, ¿no es cierto?, de cómo nosotros estamos usando la lengua y cómo nuestro proceso creativo se ve plasmado? Eso sentimos que nos hace mucha falta y que tenemos que trabajar bastante en ese aspecto, justamente pensando en crear como, no sé si llamarlos círculos de lectura, con los niños especialmente. Entonces, para eso, lo que nosotros hemos pensado es que debemos crear más, que debemos hacer más textos, que debemos hacer más tradición, cuentacuentos, que es tradición de cuento de tradición oral. Y bueno, entonces, estos 3 puntos son para nosotros puntos más bien que nosotros estamos como analizando y poniéndonos en la perspectiva de cómo vamos avanzando, cómo vamos definiendo como creadores de lenguas indígenas un camino que sea un camino que nos aporte al fortalecimiento de nuestra lengua, que nos aporte también al fortalecimiento de la escritura, pero también que vayamos repensando cómo hacemos, como personas individuales también, porque también hay varios críticos, cómo vamos haciendo esta traducción, cómo vamos mediando, ¿no es cierto?, para que no sea solo ni un proceso solo de profesionalización por profesionalización, o una autotraducción también que no pueda ser repensada, digamos. Esto. Y en cuanto a los lectores en lenguas, creo que tenemos una gran responsabilidad. No es posible dedicarnos solo a la escritura por toda la realidad social, económica que tenemos nosotros en nuestros países, ahora mucho más con esta emergencia. Pero nuestra intención es eso, o sea, que no se queden los libros escritos, guardados, que no lleguen solo a un público, sino que puedan llegar, y eso personalmente lo digo, para mí también es importante que lo lean, que lo compartan, que lo critiquen, que comenten sobre lo que yo escribo, gente quichua, ¿sí? Gente de las comunidades de las que venimos, y que ellos nos puedan retroalimentar. Eso es lo más importante. Entonces, eso sería como el comentario, la exposición que yo les puedo compartir de acuerdo a las conversaciones que yo he tenido a propósito de mi presentación en este conversatorio con los creadores en lenguas indígenas, muchos amigos y también algunos críticos académicos sobre la literatura indígena, acá en este territorio que ahora se llama Ecuador. Sí, bueno, mi nombre es Carlos Santos y vengo trabajando desde una propuesta llamada Placas Carabantú y estoy desarrollando con varias personas en diferentes espacios del territorio nacional, especialmente de Medellín, el Valle del Cauca, un trabajo que se llama Festival Internacional de Cine Comunitario Afro. Y este festival viene haciendo actividades audiovisuales, narrativas, en las que en los barrios periféricos al centro de la ciudad, donde vive la población afrodescendiente que ha sido o que ha llegado a la ciudad como un factor de desplazamiento, lo que estamos realizando es una propuesta
que va vinculada a quizás a crear un contenido, una memoria, desde unos videotejedores de identidad, que es donde los chicos y chicas que llegan a los barrios eh, narran un poco sus experiencias de cómo fueron sus vivencias en los lugares donde vivían antes de llegar a la ciudad, a través del video, como una narrativa audiovisual que pueda generar como eh, interactuar como de ideas entre lo que trae el chico cuando llega a la ciudad y lo que se encuentra con ella. eh, Nos dimos cuenta que también podíamos hacer parte de un proceso de memoria histórica, ¿sí? Y ese proceso de memoria, pues lo que ha hecho es generar un festival que acabamos de terminarlo hace un par de días. Durante este año nos tocó hacerlo de manera virtual, pero tenemos pues varios canales donde mostramos algunos de sus videos. Y a la par de esos videos también estamos realizando una plataforma multimedial, porque pasamos entonces de todas esas expresiones orales que se venían y que se vienen transmitiendo, pero que se han venido dejando de lado en las ciudades cuando se llega a habitarla, especialmente por estas razones de el desplazamiento. Y lo que hicimos fue generar esta línea de trabajo en la que se les enseña desde a escribir, a leer, o hay chicos que llegan sin aprender a leer o a escribir. Lo que hacemos es como fortalecer esas herramientas, y por otro lado, pues aprender a leer y a escribir a través del video, ¿sí? Y es que partimos de que si el mismo dedo que obtura la cámara es el mismo dedo que dispara un arma muchas veces, podríamos hacer una transformación desde la manera como estamos haciendo esta representación visual de cómo queremos ser eh, vistos por el otro, ¿sí? Y teniendo en cuenta que también ahí estamos mirando varias opciones, una manera de disminuir la discriminación racial que sucede en los barrios, principalmente donde vive esta población. Eh, una de las formas para aprender a verse y a que cómo me ven los demás, pues es precisamente utilizando los medios audiovisuales que tenemos a nuestra disposición. Utilizamos las redes sociales para que sean formas de denuncia, de hablar de cosas que no se atreven algunos, y también de dejar una memoria a través de esas herramientas, dándoles un buen uso y que se conviertan para el bien pues, de todos en el entorno donde nos vivimos. Yo también quisiera por último hablarles un poco de una serie web que se llama Blackas Caravan Tour, Fotógrafos sin Marrón. Y esa serie web viene recogiendo expresiones orales en las ciudades por personas que tienen una tradición, tienen un oficio, y que por X o Y circunstancias están viviendo eh, en situaciones bastante difíciles y que no han tenido quizás como una voz ante estas nuevas formas de narrar historias, de contar historias. Entonces, de manera documental, lo que he venido haciendo es también como en diferentes lugares hacer una serie de capítulos en donde a través de un canal que está en YouTube llamado Caravan Tour Río, montamos como unos capítulos donde hablamos por uno de el Búfalo, que es como un héroe que llega a la ciudad de Medellín a cantar y a hacer como su sueño realidad. Y al final, pues a este chico lo matan, y terminamos como documentando una historia muy bonita de su hija y de su esposa, de su familia. Una historia que no se conocía detrás de lo que era ese artista. Y por otra, en otro capítulo estamos hablando de Don Julio, un héroe manso, porque ha venido tallando la madera como una forma de subsistencia y de contar historias a través del oficio del tallar la madera.
Entonces, pues ahí vienen otros capítulos y la idea es como dejarlos un poco inquietos, aprovechando la ocasión de la invitación de Mingas de la Imagen. Y la idea es, pues, considerar esta opción también como una de las tantas formas para seguir contando historias y grabando la memoria para que se multiplique y sea una forma de libertad, de transgredir, de viajar, de soñar. Gracias. Perfecto. Pues entonces yo les voy a platicar un poco acerca del uso de la palabra ritual en algunas literaturas indígenas contemporáneas. Y se me ocurrió platicarles de esa idea porque en febrero de este año, que ya parece que fuera ya otra vida, la investigadora estadounidense Gloria Chacón organizó un encuentro entre escritores indígenas y críticos literarios en su universidad que está en California. Entre los diálogos, colaboraciones y intercambios, se destacó una discusión iniciada por el poeta Kamsa Hugo Hamioy y el investigador estadounidense Osiris Gómez. Principalmente en su ponencia, Gómez analizó las palabras y el ritual en las oraciones, de la curandera mazateca María Sabina, de México, y el poeta mazateco Juan Gregorio Regino, también de México. Cuando se abrió la discusión, Hamioy argumentó que se puede analizar tales palabras y el uso del ritual desde un punto de vista literario tradicional. Pero de esa forma se arriesga a perder tanto el contexto comunitario original, en el cual estas palabras literalmente sanan heridas y influyen en el aspecto físico de los oyentes. O sea, no son meramente palabras, sino son palabras que actúan. Así como las intenciones de autores quienes llevan estas acciones a la página y así logran llenar las palabras escritas con letras latinas con ese dinamismo. Y por esto literalmente intentan cambiar el mundo alrededor de sus lectores. Al escuchar las palabras de Hamioy, yo pensé inmediatamente en una de las sugerencias más conocidas del crítico Muskogee, Creek y Cherokee de aquí en Estados Unidos, Craig Womack, quien en su libro Rojo en Rojo dice, y aquí voy a citar mi propia traducción, el arte indígena no es puramente estética, ni arte por arte. De hecho, los escritores indígenas intentamos invocar tanto como evocar. Fin de cita. Es decir, a través del uso del lenguaje, muchas veces estos autores buscan alterar, cambiar el mundo físico que todos nosotros compartimos. Basándome en Hamioy y Womack, en esta ponencia breve hago hincapié en el uso de palabras rituales, canciones u orales en algunas obras de literatura indígena contemporánea y cómo estas palabras constituyen gestos que difícilmente caben dentro de los cánones críticos literarios establecidos, dado que no son de la supuesta oralidad como nosotros la estereotipamos, sino que intentan movilizar aspectos de la ritualidad muy específicos para intervenir en el mundo actual que los escritores comparten con sus lectores. Y pues me gustaría empezar por reconocer que llevar la palabra ritual a la letra latina ha sido una preocupación de muchas comunidades indígenas, ¿no? Ya desde la invasión europea. Comunidades en contextos tan diversos como los de los Andes, la península de Yucatán en México y los Altos de Guatemala han producido textos como el manuscrito Huarochirí en el Quichua, los libros de Chilambalam en el Maya Yucateco y el Popolú en el Maya Quiché. Si fueran destinados a ser leídos por los colonizadores o exclusivamente por miembros de alto rango de la comunidad, en todo caso, estos textos y muchos más demuestran una sostenida intención de llevar la textualidad de la palabra de esas respectivas comunidades a la letra latina, escrita ya tal como nosotros la conocemos hoy día, reflejando tanto el conocimiento ancestral
como el matriz performático o ritual en el que este conocimiento se transmitía. O sea, la idea no es meramente transcribir, o sea, las palabras, sino transcribir también el performance, ¿no? No nos sorprende entonces que estas obras inspiren a muchos escritores indígenas contemporáneos. De hecho, encontramos que muchos escritores no meramente se inspiran, sino que intentan reproducir literalmente la textualidad de estos textos antiguos a través de performarlos de nuevo. Tenemos, por ejemplo, unos fragmentos del llamado Chilambalam de Calquiní, un proyecto mayormente inédito que el poeta maya yucateco Jorge Cocompech publicó en la antología Sin Poesía de las Américas Indígenas. Poemas como el siguiente toman la forma de explicaciones del texto del mundo actual, ¿no? Están leyendo la naturaleza. Y esos textos nos invitan a entender este mundo desde otra perspectiva y nos recuerdan de la famosa lengua de Suya, ¿no? Que son adivinanzas asociadas con aspirantes a la nobleza maya en los mismos libros del Chilambalam. Y el poema va así: la palabra, si tuviera un ropero, guardaría el color de los silencios. Fin de cita. Además, el acto de llevar la ritualidad de dichos textos también permite la elaboración de identidades indígenas hemisféricas a través de la literatura. El Chilambalam, por ejemplo, ha servido como base performático de varios escritores no mayas de Yucatán. En el 2003, el autor maya jacalteco de Guatemala, Víctor Montejo, publicó Oxlahumbactún, recordando al sacerdote jaguar Chilambalam en el portón del nuevo milenio. Un poemario en el que los poemas se narran desde la perspectiva de los Chilambalam. O sea, adopta la voz de ese profeta jaguar de Yucatán, aunque no pertenece a esa comunidad maya en particular. A comparación con los antes mencionados poemas de Cocompech, en este caso el poeta no mantiene la tradición de nombrar el poemario por una ciudad asociada con ese profeta, mientras sí se aprovecha de esta voz del Chilambalam para elaborar un texto profético acerca de la historia presente y el esperado futuro de Guatemala. Al posicionar la voz profética como la del profeta, los poemas también se vuelven profecías. Como el poderoso Chilambalam, por ejemplo, profetizó la llegada de los españoles, entre otras cosas, los poemas y profecías del poemario también son hechos que se van a cumplir tarde o temprano. En los Estados Unidos, también la novelista Laguna Pueblo, Leslie Marmon Silko, se aprovechó de esos textos para semejante fin. En su novela Almanac of the Dead, o sea, Almanaca de los Muertos, las hermanas protagonistas son guardianas de una antigua colección de manuscritos que, entre otras cosas, contiene varios textos de los mismos Chilambalam. Y más tarde, cuando sucedió el levantamiento zapatista, el 1 de enero del 1994, Silko fue entrevistada por una mujer, Elaine Arnold, quien le explicó que el libro hizo lo que quería y atribuyó la rebelión zapatista al libro. O sea, para Silko, el libro produjo esa rebelión. Y entonces la postura ritual, oral, también apela a la nueva generación de autores que se ha asomado en los últimos 5 o 6 años. Voy a hablar del contexto mexicano. Entre ellos, el poeta Mepa Hubert Mutiahua y el poeta Nahua Martín Tonalmeyot. Por su parte, Mutiahua como Tonalmeyot elaboran sus respectivas colecciones Xtamba, Piel de Tierra, y mi Nahua no es muy bueno, Ritual de los Olvidados, como rituales capaces de entender la asombrosa violencia que azota su estado natal de Guerrero. El texto de Mutiahua toma su nombre de una particular ceremonia Mepa, en el que, según el poeta, el iniciado aprende, cito, estar en el mundo en la misma condición que todos los seres, tener un hermano animal que es uno mismo, asumir que no estamos solos y que nosotros somos responsables de los supuestos otros, que somos en la actualidad nosotros mismos, en un lugar que todos construimos como nuestra territorialidad. Entonces, darle al poemario este nombre de esta ceremonia explícitamente lo posiciona como un encuentro con el lector que experimenta esos aspectos de la cosmovisión y filosofía Mepa. En otras palabras, al abrir el texto, el lector entra al espacio ceremonial y al leer los poemas participa activamente en el ritual.
Así, los últimos poemas del libro que tratan del tema de Mauricio Ortega Valerio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en efecto, imprentan la memoria de Ortega en el territorio, consagrándolo, con la intención ceremonial de enseñarles a los lectores el hecho de que todos estamos conectados. O, como nos dice la voz poética, cito, mi voz se hizo nido el día que te agarraron. ¿Que no saben todo lo que te hagan? ¿Me lo hacen a mí? Fin de cita. Tono Mayoto toma semejante postura al elaborar su poemario como ritual y en su descripción de la violencia en Guerrero incluye hasta su lengua materna y dice, cuenta que en mi lengua náhuatl le han cortado la cabeza, amarrado los pies y vendados los ojos. Al comparar la situación de esta lengua con víctimas de la violencia extrema asociada con el narcotráfico, el poeta subraya la posición de la intelectual Mije Yasnaya Elena Aguilar Gil, que dice, cito, nuestras lenguas no mueren solas, a nuestras lenguas las matan. Fin de cita. A la misma vez, y a pesar de esta violencia ejercida por parte del Estado mexicano hacia el idioma, el poemario bilingüe verifica que no han logrado matar al náhuatl. Así que el ritual de los olvidados es de hecho en contra del olvido, que demuestra la vida de las víctimas de la violencia continua entre los vivos. Entonces, para cerrar, podemos decir que la palabra ritual no es meramente un adorno estético, ni un gesto vacío, ¿no? Representa sin duda momentos textuales en los cuales el pensamiento indígena se aprovecha de las letras latinas para intervenir en el mundo actual, llevando a cabo ceremonias de renovación a las cuales estamos todos invitados como lectores. Muchísimas gracias. Omo guaido teque, picano teque caututiamo, nana cae na máquina. Figura yo fuera Universidad Javeriana, Red de Creación Intelectual, en proceso colaborativo. Los saludo sacando permiso a los guardianes, ancestros y abuelos del territorio y al universo, especialmente a la universidad por este espacio. Para llegar a contextualizar algo desde la oralidad, por muchas influencias, la experiencia de estar en dos mundos ha sido gracias a esto que está vitalizando. La universalidad, el universo, el lugar sagrado, la escuela ancestral, lugares sagrados. Nos indican nuestros sabedores, sabedoras, a través desde la medicina, desde la espiritualidad y la oralidad, para el respeto y el manejo y el control del entorno. Eso somos y eso hemos sido. Por eso, la base de transmitir un lenguaje para llegar a transcribirlo de manera, digamos, académico, con otras gramáticas, pierde mucho sentido. Palabra de vida, podría decir la ritualidad. Palabra para el buen vivir, sobre todo con la palabra dulce. ¿Y qué es esa palabra dulce? Es todo lo que le llena a uno para seguir caminando desde el respeto, desde el autocuidado.
De esa manera ha sido en mi proceso el caminar intercultural, pluricultural, con varias culturas, trayendo la palabra de vida para la concientización en los espacios sagrados con otras culturas de América, con medicinas, con mestizos, con afros, con indígenas, apoyando con lo ya transcrito, escrito en diferentes libros, como Mitología Utoto, el de Preuss, Fernando Urbina, con Álvaro Echeverri. El camino ha sido enfocado a verlo desde la propia palabra ancestral, el sentido, que hoy se llama la etimología o la filología. Y esto ha hecho que lo que transmitimos, al pasarlo a lo escrito, a leer, pierde un sentido. Pero como lo escribimos y lo transcribimos, tiene un sentido ceremonial, ritual, que ahí realmente habla un abuelo. Y son palabras de un gran mensaje, títulos de un gran escrito. Y ya en mi área, mi primera escuela ha sido escuchar los cantos, ruach, los sonidos, hacerlo visible para que vibre en uno. En uno de los pilares de control y manejo del territorio, que es la danza de las frutas. Con toda esa escritura, en los grupos he visto un gran tesoro, un gran tejido, gran sanación, armonía. ¿Eso cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Eso se llama nuestro ceremonias sagradas para el control y manejo del ambiente humano para el universo, soltando palabra de vida. A través de nuestra medicina, que es tabaco dulce de vida, que es mambe, palabra de vida, plantas dulces. Este concepto es la que vine trabajando en varias comunidades, especial en Medellín, una casa madre intercultural, asentando el territorio en Vera, en Carmatarrúa, para concientizar y revitalizar las raíces. Además, todo este proceso ha sido del gran acompañamiento a los estudios de investigación, de pregrado, posgrados. Y ahora estamos en un gran trabajo colaborativo con el proyecto Endulzar la Palabra, para ver de qué manera podemos transcribir sin perder la esencia, sin pasarlo de español al munuca, que no sea munucañol, que tenga eso. Y gracias a todos estos procesos de compartir, acompañar, se transversaliza un gran trabajo intercultural. Y que todo este trabajo no solo quede concientizando, volando, o como un gran libro que quede ahí en una biblioteca, sino que llegue a nuestras bibliotecas, en el territorio, en las escuelas, en el colegio.
Por eso lo debemos hacer de manera vital, de manera epistémica. Entonces, ¿cómo podría compartir algo de ritual en un escrito y hacer llegar lo que desde ahí impregne a un niño, a una niña, viendo, leyendo? Solo se puede hacer mirando desde la raíz, desde la etimología. Es de esa manera toda la gran enciclopedia milenaria, la gran universidad ancestral puede obtener diversidades de saberes para el manejo y el control universal. Quiero terminar compartiendo que gracias a esta pandemia me quedé un poco no preocupado, sino fortalecido para decir, ¿qué hago si mis abuelos se están yendo? ¿Cómo puedo dejar algo para la futura generación desde este espacio? Lo que hice es crear un grupo de lenguas y participaron mambeadores, abuelos, jóvenes, niños, profesores, utilizando la metodología desde la oralidad con audio y transcrito. Y en la socialización transcribimos con la ayuda de todos. En la clausura, cada uno transcribieron su biografía en la lengua, obteniendo sus nombres ancestrales. Es apenas como estamos dando esa revitalización sin perder la esencia. Ese es el gran trabajo que traigo a compartirlos con todos ustedes, compañeros, la madre, los hermanos. Muchas gracias a Mobuinaima, a Nabé Dueño, y a este labor tan bonito que está haciendo el maestro Miguel Rocha por abrir ese corazón a todos nosotros. Este compartir, este tejido universal, es la que va a ir a concientizar en las raíces allá en el asiento, en la Anáneco, de la gran casa madre, donde iré otra vez a asentar esta palabra, llevando todos los trabajos en diferentes espacios, institucionales, académicos. Muy agradecido. Bueno, pues mientras el maestro Hitoma compartía su palabra dulce, aquí comenzaron a caer unas gotas de agua muy significativas en mi ventana y me quedé pensando sobre todo en esto último que me parece que recoge parte de lo que todos venimos conversando en este programa Amigas de la Imagen. Las palabras que venimos compartiendo a través de los diferentes encuentros, de los diálogos que no siempre son fáciles, pero que son necesarios. Y cómo esta palabra, dice Hitoma, que se recoge en la interculturalidad, en la conversación y simplemente en la humanización. Él dice, va a llevarla dentro de poco, después de esta larga cuarentena acá en Bogotá, de regreso finalmente al Amazonas, para irla a sentar allí en la casa comunitaria con los abuelos y con las abuelas. Pienso que ahí también está en buena parte la pregunta y la reflexión maravillosa de Lucila cuando se pregunta ¿para quién escribimos? Y por qué es tan importante pensar estas expresiones, estas creaciones, estos libros, estos procesos educativos sobre las comunidades y para las comunidades. Carlos, de muchas maneras, a través del audiovisual, a través de sus estudios, a través del cine, a través de su canal de YouTube, busca también contar esas historias y siempre nos comparte. Nosotros nos impactó muchísimo sus historias, particularmente en Tibú,
que nos mostró el año pasado en las Mingas de la Imagen, todo ese proceso de aproximación a historias de vida que suelen ser dejadas de lado desde todo punto de vista y como parece estar fuera de la vida misma, y cómo Carlos las humaniza, nos las pone a conversar y nos permite abrir la sensibilidad de una manera realmente humanizante, como lo plantea también Hitoma, ¿no? Y sin duda el trabajo que hace Paul, con un trabajo tan pulido teóricamente, visualmente, porque él es también un maestro de las textualidades, como Paul se dedica de una manera tan son consagradas desde las mismas lenguas mayas que él conoce, a hilar fino entre todas estas textualidades y a proponer también, como pocos académicos lo hacen, unas lecturas que salen del contexto estético, sin perder las estéticas, pero más bien planteando unas éticas que tienen que ver además con desestereotipar la oralidad y reconocer, redondeando claramente, la ritualidad de la palabra, la posibilidad de transformar y la posibilidad también de los libros y de las palabras caminando por el mundo para transformar la vida misma y probablemente para evitar más destrucción de la palabra, esas palabras que de alguna manera también son víctimas de las violencias. Entonces, en esa medida, yo simplemente quería como resaltar algunos aspectos maravillosos de sus presentaciones y, bueno, más adelante quizás quiera hacer una pregunta, pero en este momento solo quiero como resaltar esos puntos de encuentro para que ustedes también puedan conversar entre sí. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, ante todo, agradecerles por la humildad con la que comparten la palabra. Creo que eso es fundamental para nosotros aquí en Mingas de la Imagen. También ofrecer estos espacios humildemente para generar estos encuentros que son no solamente gratos, sino muy instructivos. Y creo que estaba cruzado alrededor de todas sus presentaciones el asunto de la educación también. Mientras que Yana nos hablaba de los problemas del lector, del problema de la traducción, porque estamos hablando de lenguas que se hablan en comunidades pequeñas, o que han sido perdidas históricamente por los procesos coloniales. Era la pregunta de ¿para quién? ¿No? Y Miguel nos lo traía a cuento también. Traducción, lectores, producción. Si esto no está cruzado con la dimensión de la educación, lo que nos dice Hitoma, lo que nos dice Carlos, con los procesos que son performáticos, que son en acción, en vida, en las que estamos compartiendo estas prácticas, prácticas de vida, prácticas que pueden de alguna manera nombrar esos mundos y ayudar a sanarlos. Y no se queda solamente en el hecho de la palabra, porque aquí pues lo hemos dicho como la palabra también es un estamento colonial, ¿cierto? La palabra es la creadora de archivos, es la que clasifica, es la que crea poder, la que mata también. Así que esa palabra bonita que Yana nos trae de esa forma tan dulce como los quichuas hablan, esa palabra dulce de la que Hitoma nos habla, esas historias bellas de la gente del cotidiano que Carlos nos presenta, o de esas formas como aproximamos lo visual y lo teórico en el trabajo de Paul, pues nos dan vías, pistas para que sí, estas otras ontologías, estas otras posibilidades de ver el mundo se presenten en cambios epistémicos que como dice Hitoma, parten de la raíz. Y la raíz está precisamente lo que necesitamos, ¿no? Está en volver a nuestros territorios, en hablar directamente a nuestros niños en procesos educativos en los que podemos compartir esa palabra. Y Yana lo pregunta, ¿no? No tenemos materiales para ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que hacer esos materiales. Y Hitoma dice, los hacemos, ¿cierto? Tenemos la oportunidad en la pandemia de hacerlos. Qué maravilla, qué bueno. Carlos se ve con la imposibilidad de hacer su festival de cine, maravilloso festival que lo hemos venido siguiendo con Quinte en la 5ª edición, pues lo hacemos virtual y lo seguimos haciendo. Y Yana, además de ser escritora, de ser poeta, también hace video, así que encuentra otras posibilidades, ¿no? Estas múltiples posibilidades de lo creativo hoy, nosotros aquí, en nuestra posibilidad de encontrarnos,
en la presencia, en el calor del cuerpo del otro, alrededor de una taza de yagé o de un mambe de coca, pues nos toca vernos virtualmente. Así que se puede construir y podemos volver a la raíz de alguna manera. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿estamos todos cruzados por esto? Y hay muchas maneras de hacerlo. Hitoma ya nos dio su respuesta en el hacer de esta pandemia. Me gustaría preguntarle a Yana, para empezar, si quieres compartirnos un poquitito, de repente, una de tu palabra dulce, si la tienes a mano, de tu colección de Tamyawan Shamukupani, si lo digo mal, me perdonas. Con la lluvia estoy viviendo, ya que está lloviendo en Bogotá y aquí en Carolina del Norte también, ya cae la lluvia, porque la lluvia limpia, ¿no? Y la lluvia sana y la lluvia genera vida. Si quieres compartirnos un poquitito de esa palabra y luego continuamos la conversa. Comentar esto de la palabra dulce en nuestro idioma, en el quichua. También hay esta expresión que se dice mishkishimi. ¿Sí? Mishkishimi quiere decir palabra dulce. Entonces esto se puede decir en diferentes contextos, tiene diferentes significados, pero también mishkishimi decimos a la persona que sabe hablar bonito, que sabe convencer, que sabe recrear la palabra. Entonces a mí cuando se dijo esto de palabra dulce me pareció muy familiar y yo pienso que en toda la matriz cultural que tenemos como gente de Abya Yala, pienso que eso está muy presente y eso es como que te despierta, bueno, al menos a mí me genera como esto del sueño colectivo, de poder a través de esta palabra antigua y también dulce, poder como lo que tú decías, ¿no? Generar otras formas de pensamiento, no solo desde la literatura o desde la poética, sino para diferentes aspectos de la vida de nuestros pueblos. Quería también que nos comentaran, porque estamos hablando también de otras formas creativas. Aquí es fascinante porque hemos hablado con creadores de múltiples producciones culturales y el audiovisual es una de ellas. Tuve la oportunidad con un estudiante hace un par de años de trabajar en la traducción de un documental quichua dirigido por Frida Moenelá, muy lindo, Warmipa Chacutic. Y era precisamente ese problema de la traducción. ¿Cómo traducir esta palabra dulce de las mujeres quichuas? Les voy a compartir un minuto la entrada de esto porque es en lengua quichua. Mushuachi kayari pakarimandami hatun pachamamaka ali kawsayta karahushka ñukanchik kaypi kawsachu. Warmipa haripa samaykunaka randichaskirin kashka. Shinami runakunaka sumakta kawsan kashka. Ñukanchik Abiyalaka ukuriahushkallami. Shinapash picha patsa wata washapi ñukanchik yay shinallata ñukanchik yaypash manchaypi llakipipash yaykurka. Shinapash runakunapaka mana tukuylla chingarishkachu karka. Hatukukunaka mushuk pacha shamukta kullurkunapi rikurka. Kay yachaykuna shamushpaka ñukanchik llaktakunata kirushnallami wiñachinka yuyarirka. Shinami warmi yaypash huyaypash yuyaypashmi sisaringa tukuy Abya Yala pachapi. Kay mushukñanmi warmi pachakutik kapan. Del texto que habías mencionado, Miguel. Ñuka purita mana alikachinahun. Yalikta rikushpa paika mana kaymandachu nishpa upallaguta ninahun. Kaymanta warmikunaka mana shina tiarinchu. Kaymanta warmikunaka mana shina churajunchu. Kaymanta warmikunaka mana shina rimanchu. Kaymanta warmikunaka
mana yachay wasikunaman rinchu. Kaymanta warmikunaka mana ista harikunata munanchu. Kaymanta warmikunaka mana manata ninchu ninahun. Ñukakarin yana urkuta, tunirishka ruku wasita, yarihukpipash, ñukanchi kawsakuna, ñukanchi wañushkakuna, chaykunallata kakpipash, shukmi nishpa rikuwanahun, yalikta rikushpa, paika mana kaymantachu, nishpa upallaguta ninahun. En español dice así: no les gusta mi caminar, me ven pasar y susurran, ella no es de aquí. No se sientan así las mujeres de aquí, no se visten así las mujeres de aquí, no hablan así las mujeres de aquí, no van al colegio las mujeres de aquí, no aman a otros hombres las mujeres de aquí, no dicen no las mujeres de aquí. Aunque yo extraño el Monte Negro y la casa vieja que ahora es tierra, aunque nuestros vivos y nuestros muertos son los mismos, les parezco extraña. Me ven pasar y susurran, ella no es de aquí. Maravilloso. Y otra pregunta que quería hacerte también sobre este asunto de la traducción es el asunto de los materiales en lengua. Y esta es también una pregunta para Jito. Porque claro, uno de los problemas es cómo podemos educar a nuestros niños con proyectos situados de raíz, si no tenemos los materiales educativos para hacerlo. Y pues bueno, hay digamos, muchísimas intenciones institucionales para hacerlo. Y hay algunas partidas, incluso hay ley que hace que esto sea un mandato de ley en México, en Colombia ya lo es. No lo sé muy bien en Ecuador, pero recuerdo muy bien con gran bombos y platillos cuando se lanzaron los poemas de Gabriela Mistral en tu lengua. Porque se decía, bueno, ahora Gabriela Mistral está traducida al quichua, así que los niños van a poder leer a Gabriela Mistral en quichua, en la ausencia de mujeres poetas quichuas tal vez. Y eso fue no hace mucho tiempo. Es fundamental tener literatura universal, literatura latinoamericana, literatura nacional en lenguas indígenas, por supuesto que sí. No estoy en contra de eso en absoluto, pero el problema es cómo nos vemos reflejados en esas literaturas cuando estamos tratando de hablar desde situaciones contextuales, ¿no? No sé si tienes alguna mención. Para Jito lo mismo. ¿Cómo podemos reforzar el uso de nuestras lenguas, de tu lengua en particular, y lo estás haciendo con los programas en los que estás trabajando y con el trabajo intercultural con todos nuestros colegas en el Amazonas? Pero, ¿qué más podemos hacer para que eso se dé? No sé si nos escuchó. ¿Nos escuchaste, Jito? ¿Quieres responder a la pregunta sobre los materiales educativos? Perfecto. A ver, antes de responderle eso, la palabra dulce para pueblo del centro es todo aquello que le orienta al buen vivir, desde el respeto, sin extrañar raza, colores ni lenguaje. Y la palabra caliente, todo lo que es las influencias que vienen de destrucción. Y el centro de todo esto es enfriar. Nos toca enfriar. Y para enfriar hay que ser certeros. Hay que llevarlo de manera desde la raíz, como los abuelos nos orientaron, como el otro abuelo nos orientaron. No desde mitad del camino. Y eso es la palabra dulce, buen compartido. Y en esa área están los chamanes, maimas, médicos tradicionales, porque ellos con ese corazón dulce soplan y lo hacen dar vida, aliento de vida, ¿cierto? Bueno, eso se llama pues pedagogía de la palabra para la gente del sur. Pedagogía de la palabra. Ahí hay un texto muy amplio para todos estos trabajos y un currículo para las culturas, ¿no? Llevo 12 años y todavía no he sacado un libro. Pero tantos libros que hay en este corazón dulce del pensamiento del tabaco y del mambo.
Apenas estoy concientizando. ¿Cuál es la metodología que utilizo en la transcripción? Créeme, hermanos, maestros, colegas, me ha sido difícil porque los apoyos van por otro lado y lo que quise revitalizar desde la universidad libre, que es los lugares ceremoniales, compartiendo, ¿cierto? Encontrando las raíces. Lo que hago en mis trabajos es de manera, utilizando la gramática del investigador Minor del Instituto Lingüístico de Verano, porque de ahí vinimos ya con la escritura, con los 6 vocales y 17 consonantes. Utilizo de la manera más natural. Hay palabras de consonante que no lo utilizamos. En este caso, en la escritura, la K, la C no, la L no lo utilizamos ni en la pronunciación ni en la escritura. La R tampoco en la pronunciación, sino la R. La Z, si lo utilizamos, la S no. Es de esa manera como hablo, transcribo. Ejemplo en la pedagogía de mi trabajo para la transcripción. Hago esto. Hago un escrito y ese escrito hablémoslo, porque es palabra hablada, inspirada, rezada y cantada. Y lo último, la danzada. Esa es nuestra gran manera de enseñar desde la oralidad, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, escribo en el tablero, o primero mando audio y le digo a los estudiantes, transcríbalo tal cual teniendo en cuenta la gramática, en Munuca, en la lengua Muina Muru. Ellos lo transcriben, ahora vamos a hablarlos. Ejemplo, urikabi, Munukana, ebireno, urikabi. Danuka komuja, hibina, waido, ebireno, urikabi. Danuka komuja, diona waido, ebireno, urikabi. Nupurimo, bipurimo, ebireno, urikabi. Eso es hablada, ¿cierto? Eso es hablada. Pero eso se lleva a la danzada de una danza, de lo que decía el otro maestro en el ritual, en el evento, en la ceremonia, que es un mensaje para el universo. Entonces, ¿qué dice? Hablamos, palabreamos. Hermosamente palabreamos. ¿De qué palabreamos? Hermosamente. Solo recordando la palabra del gran abuelo Tabaco, hermosamente palabreamos. Palabreamos hermosamente. ¿De qué palabreamos? Solo recordando la palabra, hermosamente palabreamos. ¿En qué lugar? ¿Aquí o en el otro lugar? Siempre palabreamos esa palabra de vida. Esto me inspira uno del origen de decir Munuca Waito, porque es la primera expresión desde la creación Munuca. ¿Qué es esto? Y en la etimología, mu viene de hermano, nu viene de sueño, ka nosotros. Hermanos, nosotros nos trajeron como si fuera un sueño en este universo. Eso ha sido mi pedagogía para ser poeta ancestral. Por eso me demoro todavía transcribiendo, porque estoy en la estructura de todo un grupo. Ese es un grupo, el otro grupo, ¿cierto? Esa escritura me ha hecho vibrar realmente a transmitir a los estudiantes que lo que dicen, ahí está lo elemental, ahí está el origen, ¿cierto? Y viene ya la danza, que es la armonía, la celebración, el compartir. Entonces, esa es pues lo que quería compartir. Pero la verdad, aquí sí ya están estas instituciones. Espero que por medio de este medio, otros medios que estoy trabajando, se pueda dar un gran lanzamiento para que quede desde la Universidad Ancestral a las instituciones para todos los que necesitan
escuchar la palabra de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y toma, eso es palabra dulce. Mil gracias por compartir. Y yo creo que eso nos conecta muy bien, esa idea de los abuelos, nos conecta muy bien con el trabajo de Carlos, con su trabajo audiovisual, precisamente porque está rescatando la universidad, digamos, de la calle. En la ausencia de un espacio educativo, tú tienes que salir a la calle, como en la selva, podemos ir a la maloca, y la maloca a través de los chamanes, a través de los abuelos se comparte la palabra dulce y bonita, y luego en la danza y luego en el día del trabajo, tú la incorporas y la haces tuya, como nos lo decía el líder de la pedagogía de la Madre Tierra, Abadio Green, hace unas semanas aquí en este programa. También hay maneras de hacerlo desde las comunidades y el trabajo de Carlos ha sido muy importante a ese nivel. Vamos a compartirles un minuto de uno de sus trabajos audiovisuales para que nos cuente un poco cuál es ese proceso de identificar a estas personas que hacen parte de su trabajo audiovisual. Me vino a la mente de hacer una cuchara. Cogí el hacha y pasé y corté un pedazo de palo. Y ahí vine y lo cargué con el cucharón. Y ahora sí, quedó la cuchara ya ahí retratada y ahora sí comencé a huejarla. La hice. 4 falsos positivos del ejército. Sin exigirle a la FARC sus actos criminales. Yo nací en Santa Rita, arriba de Imina. Y ahí ya levanté la familia. Me vine de Santa Rita para Atrato. Y ahí en Atrato, pues ahí conseguí un lotecito y hice la casa. Cuando la violencia, ya tuvimos que salirnos de allá. Yo llegué aquí a Medellín. Me quedé aquí trabajando. Llevo 15 años trabajar aquí. Ese es el trabajo de Carlos, hablando sobre los grandes procesos de desarraigo en nuestros territorios, las comunidades afro que han sido víctimas de múltiples desarraigos. Y aquí se encuentra un hombre, don Julio, un abuelo, que ha sido desterrado de Ismina a Atrato, a Medellín, utilizando su conocimiento incorporado para continuar unas tradiciones de vida pues que lo encuentran en otro espacio. Me gustaría muchísimo preguntarte, Carlos, ¿cómo haces para encontrar a estos sujetos que son parte de tu trabajo comunicativo y un poco sobre ese trabajo que se hace colectivo en la comunidad cuando se hace trabajo comunitario en video como este? Bueno, muchas gracias, porque cada vez que lo veo como que surge algo distinto y precisamente ahorita escuchándoles sentía como todas esas energías que estaban confluyendo hoy para que se dé. Por ejemplo, me llevaba mucho, comenzó a llover, entonces estaba cayendo la lluvia, pero entonces como que me trataba de pensar en esa lluvia de la que hablaba cada uno de ustedes. Y esa unión, ¿sí? Esa unión que también permite esa palabra bonita, esa palabra dulce, que también la conozco desde la abuela, cuando una cosa para ella era totalmente distinta, cuando me decía, ve y trae el tabaco, y yo muchas veces el tabaco lo asociaba más como al cacao que ella se comía para luego, por las palabras, y luego me enseñaba que la unidad de las dos cosas en el momento del diálogo, de ella contar un montón de historias. Yo era el nieto mayor de ella y pues me contaba un montón de cosas que ahora pues escuchándoles trato también como de verlo desde otra mirada y me parece muy significativo. El encuentro con estas personas se da por la energía y por las falencias. Por la energía porque
pues cuando me gusta viajar y trato como de documentar, de acercarme a la gente en sus diferentes espacios donde están. Y hablo de las ausencias porque pues yo perdí a mis abuelos siendo muy niño, a los dos en el río Atrato. Y también entre esas cosas que mi abuela me contaba era que para ellos era muy importante que yo pudiera también como seguir ese camino, ¿no? Como a través del río poder unirme a un legado africano, bueno, y un montón de historias que me contaba, pero también llegó un momento en que cuando estuve a punto de enfrentarme al río decía, uy, no, yo no quiero morirme ahogado, yo quiero hacer otras cosas. Entonces, como que quizás ahí para mí fue un choque cultural también muy fuerte, pero que a la vez las energías me llevaron a plasmar en imágenes lo que esa ausencia yo veía también. Era en los medios de comunicación, yo no veía retratado a la población de donde vengo yo, como dice la canción, y cuando la veía con estereotipos negativos. A mí eso me llevó también como a transformar a través de la imagen y de lo que me encontraba con el otro. Hay una canción de alguien que conocí hace un par de años, Teo Calderón, decía, las caras que sufre se parecen, si me voy para Quito se parecen, si me voy para Necoclí se parecen, si me voy para Buenaventura se parecen. Y entonces, esas caras que sufren, a veces sufren no tanto, no únicamente de dolor, sino también como de no poder expresar esas alegrías, de no poder conectarse con esas otras energías que pueden confluir en lo que estamos soñando. Me gustó mucho cuando Hito hablaba de los hermanos de sueño, ¿sí? Creo que me uno con esa hermandad de sueños porque desde que se encuentra uno en estas mingas, las imágenes fluyen desde diferentes formas, ¿no? La imagen desde el texto, desde la forma del performance, de dialogarlo, de comunicarlo, de trabajarlo, de exponerlo. Eso lo veo y trato simplemente como de acercarme y que fluya. Y a veces fluye de tal manera que uno muchas veces termina repitiendo el lugar y yendo al lugar y hablando con la gente, y otras veces esas personas te llevan a otros lugares y así voy. Ahorita estoy acá en Bogotá y estoy en esa misma dinámica y todo va fluyendo, entonces me gusta mucho. Muy, muy bello que estamos aquí tejiendo. También para darle paso a Paul, Miguel Rojas nos menciona sobre el conocimiento incorporado, que es un elemento que ha aparecido bastante, sobre todo en este último ciclo dedicado a las oralituras. Estamos pensando en las oralidades que no son solamente palabra, ¿no? Las oralidades que son también los cuerpos mismos, los gestos. Carlos en su audiovisual, pero también en su presentación nos señalaba sobre ese mismo dedo que puede filmar, pero también puede disparar un arma, que también es un dedo que puede señalar, el dedo de la discriminación racial, o es el dedo que puede esculpir, ¿no? Como vemos ahí en el audiovisual, pero es el dedo que también puede tocar. En esa medida, pues bueno, Hito es muy claro, la palabra muru y la palabra municas, la palabra de canasto, ¿no? La palabra del saber. Yana tiene muy claro el aspecto también del tejido comunitario, del tejido de la palabra. Pero quisiera entonces también complementar un poco y preguntarles, particularmente para complementar a Paul y también un poco, bueno, todos, si esa oralidad no solamente es palabra, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del performance en el plano literario? Porque puede ser que hay varios estudiosos e incluso lectores que son muy clásicos, Paul, a la hora de aproximarse a la literatura, y tú mismo has abierto unos caminos muy interesantes en tus trabajos, digamos, dialogados y coescritos con intelectuales y creadores indígenas contemporáneos, haciéndonos un señalamiento de lo provisional que puede ser esa noción de literatura, y has planteado otras, ¿no? El CIP y otros aspectos. Me encantaría que nos hablaras de ese conocimiento incorporado, de esa oralidad que no es estereotipada, sino que es también performática y que es textual y que tiene como otros elementos además muy, muy profundos que tú conoces como traductor también de varios escritores en lenguas indígenas. Y por otro lado, una lengua que no solamente es entonces, bueno, siempre nos referimos a las lenguas y pensamos inmediatamente en la metáfora de la lengua misma, ¿no? De la palabra. Pero recordemos, por ejemplo, que en Colombia la última lengua nativa reconocida es la lengua de señas, una lengua que se produce a través de la gestualidad.
a través de la comunicación presencial, a través de otros aspectos que no son necesariamente la sonoridad. Y en esa medida, creo que algo de lo que perdemos en parte, aunque tratamos de hacer lo posible para que no sea así, es esa posibilidad de la comunicación corporal, que lo virtual no puede en todo caso reemplazar plenamente. Entonces, volviendo a esa imagen de los dedos, de las lenguas, del dedo que señala, del dedo que crea, y de la oralidad que no solamente es sonora o escrita, me encantaría que Paul y los demás nos ampliaran un poquito sobre sus propias concepciones o prácticas, o cómo ven también el proceso de aproximación entre lo oral y lo escrito en un sentido amplio, desde sus propias prácticas como educadores, críticos y creadores. Entonces yo me lanzo primero. Y gracias por la pregunta, ¿no? Yo creo que esta ha sido una conversación muy enriquecedora para todos nosotros, ¿no? Compartiendo las palabras dulces así. Pues yo diría, hablando, yo creo que Yana mencionaste la traducción, ¿no? Y la cuestión de traducir o no traducir. Y yo sinceramente creo que a cierto nivel, un nivel quizás básico, ¿no? Estamos abordando problemas de traducción, porque muchas veces las palabras que nosotros empleamos tanto en el español como en el inglés ya nos dan otros sentidos que no tienen mucho que ver, o sea, con las palabras originales, ¿no? Y particularmente cuando nosotros estamos hablando de esas categorías que existen ya en idiomas indígenas, ¿no? Que van literalmente creando otros mundos, ¿no? Y es muy importante mantener eso en mente. O sea, y como yo creo que Yana dijo eso también, que mencionó escritura, pero es que hay muchas formas de escritura. Y Claro. que eso es cierto, ¿no? Que nosotros estamos comunicándonos con otros seres, no totalmente humanos, ¿no? O sea, nos comunicamos con la naturaleza misma, ¿no? Que está a nuestro alrededor a través de nuestra forma de ser, nuestros gestos, nuestra ropa. Y empleamos ya, digamos, aquí entre la cultura dominante de Abya Yala, empleamos esas formas de comunicación sin pensar en ellas muchas veces, ¿no? Y ya crear una mina, ¿no? Sacar petróleo de la tierra, también es una forma de escritura, porque estamos dañando la tierra, dejando un patrón, pero nosotros no estamos pensando en esa forma de comunicación que tenemos con la madre naturaleza. Y eso es muy importante, o sea, reconocer que existen esas otras formas de comunicación, pero que esas formas de comunicación literalmente crean esos otros mundos, ¿no? Y que muchos de nosotros, incluso yo, tenemos que reaprender a pensar de esa forma, ¿no? Y ya en ese momento estamos experimentando una pandemia global que por un lado, como han dicho varios compañeros, nos brinda ciertas oportunidades, ¿no? De repensar, de retomar otros proyectos, pero también la pandemia es un producto de esa perspectiva en cuanto al mundo, que es muy singular, ¿no? Que está dañando, plasmando, o sea, aplastando esas otras formas de pensar. Y tenemos que reconocer esas otras formas, trabajar con los compañeros para apoyarlos, ¿no? En desarrollar, de sostener esas filosofías, cosmovisiones, formas de comunicarse con el mundo, pero también de entender y crear el mundo mismo. Pues total, me recojo en lo que dice Paul, porque también esa es parte de la búsqueda y de las conclusiones a las cuales llegamos ahorita en esta versión del festival, porque sabemos lo que está sucediendo y nos veníamos enfrentando un poco a la par del festival, a los choques, a los CAIs, a la gente saliendo de las calles, al saber si podíamos hacer a la recogida de la película o de la USB para mostrarla. Bueno, muchas cosas, sí, al mismo tiempo. Entonces, una de las cosas que hicimos fue, bueno, listo, vamos a hacer un crowdfunding, vamos a hablar con la gente a nivel mundial, porque esto tiene que seguir, esto no se puede quedar quieto. Y hemos encontrado nuevas formas alternas para que principalmente nuestro público objetivo, que son niños, niñas y adolescentes jóvenes que están en las esquinas de los barrios, que
a veces están siendo captados para ir o a las bandas o a los grupos, pues estuvieran con nosotros, que estuvieran ahí concentrados haciendo las cosas y antes como de, hey, ya debes irte para la casa porque ya está muy tarde. No, yo quiero continuar haciendo esto. Sí, yo creo que en medio de todo esto sí nos falta mucho como dialogar, conectarnos, conversar más, pero a la vez también incentivar la producción local, incentivar la producción que podamos ir conectándonos unos con otros. Y me quedo iniciado con lo que mostraste de Miguel, con lo de documental. Me gustaría conocerlo después si es posible y me parece valioso ese acercamiento. De verdad, gracias. Yo quisiera complementar algo. Sé que Paul ya respondió y bueno, pero es que su trabajo me parece particularmente esta última etapa no solamente muy importante, sino muy reconocido además. Y Paul, te quiero preguntar algo en particular y es justamente sobre ese proceso de aprender la lengua maya. Ahora nos contarás exactamente qué variante haces y tú ocupar, digamos, también en la medida en que no hay muchos que se ocupen de esto, de hacer una crítica desde la lengua maya. Aquí lo hemos tratado de hacer un poco desde el quechua, bueno, con los conocimientos más escasos, pero ¿cómo ha sido tu experiencia también de hacer una crítica desde la lengua maya, que es un poco lo que reclama Lucila cuando dice que se necesitan críticos desde las propias lenguas nativas? Pues he sido alumno de la, pues digamos, de la lengua maya y yucateca desde hace el 2005, 2006, por allí. Y yo admito que mi proceso no ha sido de todo académico, ¿no? Porque al principio yo estuve en un programa, pues ya, gringo, para aprender el idioma. Nos mandaron a Yucatán y tomamos cursos ahí, pero también nos mandaron a estudiar junto con familias, ¿no? Y así debe de ser. Y que realmente yo aprendí lo que sé del maya yucateco dentro de una familia, que la familia Bonilla Camal, que está en Santa Elena, Yucatán. Y ellos son mis buenos amigos hasta el día. Y de ahí empecé todo mi acercamiento pues a ese trabajo que hacemos, ¿no? Porque yo me fijé inmediatamente en lo que han señalado todos sus compañeros aquí, ¿no? O sea, escribir desde la ciudad para intelectuales no indígenas no es para la comunidad. Y muchas veces hay muchos proyectos, en serio, o sea, que simplemente se quedan allí, ¿no? Y hablando, o sea, del trabajo audiovisual, los sitios en internet, yo desarrollé junto con mis compañeros ahí en Santa Elena, pues ya un archivo digital de cuentos en yucateco con subtítulos en inglés y el español, que ya para que la comunidad tenga acceso a eso, ¿no? Y que eso es muy importante. En cuanto a los críticos y ya los problemas de traducción, hay varios escritores que hablan en Yucatán y las otras zonas mayas, que hablan del mismo problema, ¿no? O sea, que ellos, el compañero Donny Brito dijo eso, o sea, que nosotros estamos obligados a un doble trabajo. No es suficiente que uno sea un buen poeta en el maya, sino también hay que ser un buen poeta en el español. Y entonces, o sea, no piden eso de los escritores que simplemente monolingües en español, sino a nosotros los escritores indígenas. Bueno, y si no soy traductor, ¿qué hago? No hay traductores formales, oficiales, que me apoyen en eso. Y si los escritores también les están quitando trabajo a los traductores, digamos, potenciales, ¿cómo se va a desarrollar, o sea, el oficio de traductor en lengua maya si no hay textos para traducir, ¿no? O sea, del maya español para esas personas, si simplemente son los escritores que lo hacen. Y hay una fuerte autocrítica, ¿no? Que hacen los escritores, tanto los escritores como también los miembros de la comunidad, que constantemente uno de los grandes proyectos muy informales de los escritores en Yucatán siempre es devolver el texto, aunque no sea de forma escrita, a la comunidad. Y tiene muchos performances, ¿no? En donde dan a voz alta sus textos, ¿no? En varias comunidades. Estoy pensando, por ejemplo, en Isaac Carrillo, que murió hace un par de años, que fue muy bueno para eso, ¿no? Aparte de su trabajo digamos, dramático. Leía sus poemas, leía ya sus otros escritos, ¿no? En la comunidad,
para que ellos también tengan acceso, porque los libros ya sabemos, imprimir un libro ya es muy caro. Y entonces, si el salario mínimo es muy bajo, la gente no puede comprar el libro. Entonces, es necesario desarrollar, si sea el video, si sea el performance. Me gustó mucho, Carlos, cuando tú dijiste que el video también es otra forma de escritura, que es cierto. Y hay que buscar varios métodos, ¿no? De hacer llegar esos textos a la comunidad, porque si no, los textos se quedan en las manos de los intelectuales, o sea, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, y ya es otra forma de extracción epistémica, lingüística, cultural. Y tenemos que evitar eso, ¿no? De los textos, y también la crítica tiene que regresar a la comunidad. Es un poco también lo que ha estado haciendo Lucila, muy brevemente, Lucila. Si nos puedes contar tú el año pasado organizaste un encuentro de narradores orales con críticos literarios también, pero lo que me pareció impresionante el encuentro organizado por Lucila en Guayaquil, en Ecuador, es que el centro de la reflexión estaban los narradores orales. Estaba el narrador Safiki, estaban los narradores de la Amazonía ecuatoriana, incluso un narrador oral muy importante de la zona central del Perú, y también al mismo tiempo Lucila impulsando este festival del libro comunitario. Lucila, ¿nos podrías ampliar brevemente sobre este proceso? Bueno, entonces les estaba contando que este encuentro organizado desde mi persona con la Universidad de las Artes, donde yo daba clases, era justamente pensado y repensado en lo que estamos hablando ahora, ¿no? O sea, cómo no solo pensar en la literatura. Cuando nosotros pensamos en la literatura tenemos en la cabeza ese concepto de que la literatura es solo el libro y lo escrito alfabéticamente. Entonces también queríamos darle ese espacio a la oralidad que es muy rica y que por suerte todavía existe mucho, muy fuerte en las comunidades en Ecuador y también sé que en toda América Latina. Entonces, cómo fortalecer, no solo pensando en solo la literatura escrita alfabéticamente, sino cómo ir también fortaleciendo lo que es la oralidad conjuntamente o paralelamente para que justamente la sabiduría, la memoria que nosotros tenemos como legado no se pierda. Entonces, sí, fue realmente muy rica la experiencia porque antes no se ha pensado en un encuentro literario por decir libro, letra, sino en un encuentro literario que tenga también esa palabra sin el papel, digamos, ¿no es cierto? Entonces, pensando en eso, también hemos estado pensando con otros compañeros poder hacer esto, por ejemplo, en las comunidades, que sería todavía mucho más rico, ¿no es cierto? Hacer no solo oralidad, incluso podríamos hacer otras textualidades, como lo de las fajas, como otros aspectos, como las vasijas, por ejemplo. Entonces, esa inquietud me quedó desde ahí. Y también, bueno, estuvimos con Miguel hablando sobre el trabajo que hacen los escritores indígenas en Colombia, que además la cuestión gráfica, la cuestión simbólica, gráfica, digamos, es muy fuerte, tanto creo que para todos los pueblos ancestrales, porque esa era una forma de expresión o es una forma de expresión muy fuerte. Entonces, por ese lado también hay esa inquietud de ir descubriéndonos en esas otras escrituras e ir como complementando estas formas de expresión que tenemos, que cruza todo, ¿no? Como decía uno de los compañeros, que es nuestra poesía no solo queda ahí, sino que es danza y también es música y también es ritualidad. Entonces, pensar ya en esa forma poética o formas de expresión estética de la palabra dulce desde nuestras realidades, creo que va más allá de la palabra escrita y va más allá de la oralidad y va más allá de lo simbólico gráfico, sino que cruza todo. Entonces, creo que para nosotros como escritores indígenas, creo que es como un reto o también una responsabilidad el poder pensar en que esta escritura tenga esa transversalidad, porque es todo como muy holístico, ¿no es cierto? Entonces, ir repensando eso. Bueno, tenemos muchas cosas todavía que pensar y repensar. Eso es lo
que quisiera decir. Y lo que me decías, que me emociona mucho hablar, por ejemplo, sobre la microferia del libro que organizamos a partir de una feria comunitaria, de una fiesta comunitaria que tenemos en mi comunidad, que se llama Pauca Raimi, Peguche Tío, que se organiza cada año y que es una fiesta donde es más, digamos que hay música, hay danza, hay deportes, hay de todo. Entonces nosotros introdujimos 2 años o 3 años, sí, la parte poética. Entonces hicimos recital, pero al final hicimos una microferia del libro indígena con libros prestados, con libros recopilados de diferentes autores indígenas que escriben en lengua o escriben en español. Entonces, fue una experiencia muy bonita porque la gente en la comunidad, a pesar que era un espacio festivo, aprovechamos ese espacio para poner ahí los libros en una mesa y la gente, de verdad, o sea, le gustó mucho. Los niños también se pusieron a revisar los cuentos. Entonces, creo que esa es una de las formas, ¿no es cierto?, utilizar estos espacios festivos para también en esos espacios fortalecer la lengua. Y bueno, todavía no hemos hecho otro más, pero está en nuestros planes como biblioteca hacer espacios como estos. Muy bien, eres hermano muy gora, inmensa gratitud. Te extendemos por todo lo que está pasando en la pandemia. Gracias a estos espacios hemos hecho en la pandemia 2 danzas virtuales, levantando los círculos, acompañados con los hermanos, hermanas de medicina desde Estados Unidos, de México. Lo que está pasando es para concientizarnos, hay que endulzarlo, hay que enfriarlo realmente, que no quede en viento. Hoy sentí el lenguaje cuando toco lo profundo del trueno, de la lluvia, y por medio de eso 2 días llevo sin dormir por la salud de mi madre y me llama en pleno en esto diciéndole, estése tranquilo que ya mi madre está recuperada. Gracias a ese corazón, a las energías buenas del universo. Quiero entonces cantar brevemente la dulzura por la Pachamama, por el universo. Pare kaire jabiri, nagme kaire jabiri, mafa kaire jabiri, vahi vahi vahi, nagme kaire jabiri, pare kaire jabiri, opeju vakena, enyoju vak. Bùi na nhon nang mẹ kê đè cha bi ba đè cai đè cha bi nang mẹ kê đè cha bi ma pa cai đè cha bi va hi nang mẹ kê đè. De esta manera todo se endulzará. Tanto la semilla que no pueda nacer está retoñando. Aquel huérfano que no tiene padre, somos sus padres. Somos toda una nación, somos una familia para seguir tejiendo universalmente, sin extrañar raza, colores ni lenguaje, y se armoniza a la luz, al amor, a la vida y a la prosperidad para la humanidad entera. Mil gracias, Yana, mil gracias, Paul, mil gracias, Carlos, mil gracias, Hitoma. Estas son las mingas de la imagen. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos pronto en otras mingas de la imagen.